En este video vamos a ver el tema de manejo de fórmulas utilizando las referencias relativas en Microsoft Excel 365. El manejo de fórmulas con referencias relativas nos dice que estas guardan una relación entre la columna y la fila donde se encuentran. Esto quiere decir que al momento de copiar una referencia relativa hacia otra celda o celdas, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila, y por lo tanto tendremos un resultado más rápido y más automatizado. Las referencias relativas, aplicando fórmulas, nos dice que es la combinación de una columna y una fila de una celda. Por ejemplo, estas que estamos viendo en pantalla, vemos que ya es una fórmula porque tiene el signo igual, pero también a su vez es una fórmula con referencia relativa porque hace referencia a una celda multiplicado por un valor. Si esta lo desplazamos hacia abajo al momento que lo copiamos en Excel, automáticamente multiplicará el valor de esta celda autoincrementable por este valor fijo. Lo mismo sucede con este otro ejemplo. Y en este tercer ejemplo nos dice que estamos viendo una referencia relativa directamente utilizando con valores hacia celdas. En este caso estamos haciendo una multiplicación del valor M2 por el valor de la celda N2. Si esto lo desplazamos hacia abajo, pues vamos a obtener de manera automática un resultado, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos el mismo libro de Excel que hemos estado generando en el transcurso de los videos. Vamos a generar una nueva hoja y en esta hoja la vamos a cambiar de nombre y yo le voy a poner referencia relativa. Le doy un enter, aplico el nombre, le voy a cambiar el color y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, para este caso voy a representar los siguientes enunciados. Estas son las indicaciones y mis indicaciones serían las siguientes. El primer ejemplo nos dice lo siguiente. Vamos a desplazarlo, vamos a ajustar el texto y ahora sí, ahí está. Ya está ajustado el texto, lo vamos a hacer un poquito más ancho nuestra columna y aquí están las indicaciones. Para ello voy a utilizar en este caso dos parámetros más que son los siguientes. En la celda E1 voy a colocar esta indicación que es el número y en la celda F1 esta otra indicación. Bien, además voy a necesitar estos caracteres, estos datos. Yo lo voy a dejar ese rango de celdas, lo voy a poner que sea tipo numérico o de número y les voy a quitar las decimales. Bien, ahora sí, ya tengo lo necesario para poder resolver este primer ejemplo utilizando fórmulas con referencias relativas. Nos dice, nos vamos a posicionar en la celda F2. ¿Sí? Ya estamos posicionados en la celda F2. Y nos pide que por medio de una fórmula con referencia relativa podamos calcular lo siguiente. Nos dice, considerando que el precio de un refresco es de 8 pesos, se solicita calcular por medio de una fórmula con referencia relativa el costo que tiene por las cantidades que aparecen en el rango. En este caso el rango es E2 hasta E15. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente nos vamos a posicionar en la celda F2 y vamos a tratar de resolverlo por medio de una fórmula. Como ya sé que es una fórmula, debe de llevar el signo igual al inicio. Y como vamos a hacer referencia a valores, vamos a teclear primeramente o vamos a conocer el valor de nuestra celda
que estamos indicando. Nos dice que un refresco es E2, un refresco vale 8 pesos. Entonces yo ya tengo el valor de un refresco. ¿Y cuánto vale? Aquí lo voy a multiplicar por 8. Es decir, la celda E2 la voy a multiplicar por 8. Le damos un enter y observamos que en efecto ya tenemos por aquí el resultado. Si yo cambio este valor, en ejemplo yo le pongo un 2, vemos que automáticamente el valor de la celda F2 se actualiza. Si yo le pongo 10, automáticamente hace esa multiplicación de E2 por 8. Entonces, siguiendo con el ejemplo, un refresco vale 8 pesos. ¿Qué nos hace falta? Hace falta cambiar este tipo de datos. ¿Qué tipo de datos va a tener esta celda? En mi caso, le voy a poner que sea de tipo moneda. Lo voy a representar como en pesos y ahí está. Bien. Características de las fórmulas con referencias relativas. Nos dice que la característica principal es que al momento de copiar o desplazar esa fórmula que ya definimos, automáticamente se nos va a calcular el resultado. Veamos si es correcto. Yo necesito conocer a cuánto equivale o cuánto tendría que pagar yo por 2 refrescos, por 3, por 4, hasta 10, posteriormente 15, 20, 50 y 100. Se supone que nosotros ya realizamos nuestra primera fórmula, que es multiplicar el valor de esta celda, de la columna, en este caso de la celda E2, por el valor fijo de un refresco, que es 8 pesos. Veamos qué sucede si le damos un clic en este pequeño recuadro y lo desplazamos hacia abajo. Lo voy a poner primeramente hasta 10, suelto, y observan que automáticamente ese rango que yo tengo seleccionado se modificó, se colocó el mismo tipo de datos, se colocó ya un número por ahí que está variando. Vamos a ver lo siguiente. Si yo le doy un clic en la celda F3, observo que yo tengo un resultado que dice 16. Pero si yo vengo a esta barra de fórmulas, observo cuál es la fórmula que estoy utilizando. Es decir, voy a multiplicar el valor de E2, en este caso, por un número constante que yo lo coloqué al inicio, que es 8. Pasa lo mismo, ejemplo, si me voy en cualquiera de una de ellas, yo me voy a posicionar en la celda F7. El resultado de comprar, por así decirlo, 6 refrescos me dice que son 48. Veamos el contenido de nuestra fórmula. Yo le puedo dar con la tecla F2 y se habilita automáticamente en este caso la opción para conocer el valor o la celda que estoy utilizando. En mi caso es la celda E7, que es esta que está seleccionada, y la estoy multiplicando por un valor de 8. Bien, si yo ya tengo hasta aquí esta fórmula y necesito conocer estos 4 valores más, lo que yo puedo hacer es copiar esa fórmula y automáticamente veo el resultado en las celdas correspondientes. Este es un ejemplo de utilizar las fórmulas con referencia a valores, que ya lo habíamos visto, y de manera relativa, es decir, que al momento de copiarlo, automáticamente podemos utilizarlo y obtener el resultado de forma más rápida. Vamos a teclear el siguiente enunciado. Yo lo tengo por aquí y nos dice, nos vamos a posicionar en la celda I2. Bien, para ello yo tengo lo siguiente. Me voy a posicionar en esta información y ahora lo que yo obtengo es la siguiente información. Tengo estos dos parámetros, un número y un texto, que en mi caso le puse gorditas. Pueden reemplazar el texto por el que ustedes deseen, y voy a solucionar o darle solución a este pequeño enunciado. Nos dice, nos vamos a posicionar en la celda I2 y por medio de una fórmula con referencia relativa se solicita calcular lo siguiente. Considerando que el precio de una gordita es de 9 pesos, se solicita calcular
por medio de una fórmula con referencia relativa el costo de adquirir de 1 hasta 100 gorditas. Veamos que en el primer ejemplo yo ya tenía este rango. Bien, ahorita a mí me pide calcular de una gordita hasta 100 gorditas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar nuestra opción de autorrelleno, que ya lo habíamos visto en un video, en unos videos anteriores. Por ejemplo, yo voy a darle un clic, desplazo hacia abajo y voy a hacer lo siguiente. Se copió este solo elemento, le voy a dar un clic en esta opción, serie de relleno, y vemos que automáticamente se autocompleta con la serie numérica que yo requiero, del 1 al 100. Ahora sí, continuando con mi enunciado, ya tengo del 1 al 100, que son el número de gorditas. Voy a aplicar una fórmula, por lo tanto debe de ir un signo igual para conocer cuánto voy a gastar o cuánto voy a pagar por una gordita. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, nos dice que el precio de una gordita, voy a seleccionar la celda que contiene el número 1, de una gordita voy a pagar 9 pesos. Por lo tanto es una multiplicación. Le damos un enter y automáticamente yo ya tengo por aquí esta información. Lo que voy a hacer, voy a cambiar el tipo de datos, va a ser nuevamente moneda. Le voy a quitar una decimal y lo voy a poner de manera centrada. Yo hasta este momento ya tengo una fórmula y yo ya sé que esta fórmula está correcta porque si le presiono la tecla F2 me dice por una gordita, que es el valor que está en H2, yo voy a pagar 9 pesos. ¿Es correcto? Pues sí, 9 pesos. Entonces, si ya estamos seguros de que esta fórmula es correcta, vamos a darle un clic en este pequeño icono y sin soltar le vamos a dar un clic, vamos a desplazar hacia abajo hasta el número 100 y automáticamente vemos que nuestro rango se rellena con todas las fórmulas y unos valores ya predeterminados. De momento vemos un valor solamente en esta columna. Por ejemplo, si yo compro 2 gorditas, te estaría pagando 18 pesos. Si yo compro 10, 90 pesos. ¿Cómo verifico? ¿Cómo corroboro esta información? Pues bien, presiono la tecla F2 y observo que estoy haciendo uso de la columna H11, en este caso es el número 10, por 9. Y pasa lo mismo. Imagínense que yo aquí quiero cambiar, ¿sabes qué? Yo digo, para no irme hasta abajo, yo quiero ver cuánto pagaría con 100 gorditas. Pues bien, automáticamente el resultado se actualiza. Con 150, ¿cuánto pago? Este es mi resultado. Con 10, ¿cuánto pago? Pues ahí está mi resultado. Esa es la ventaja de utilizar las referencias relativas y nuestras fórmulas con referencias a valores. Vamos a hacer un último ejemplo. Nos dice que vamos a utilizar, yo voy a utilizar este texto de manera rápida. Considerando la tablita que se encuentra en el rango K1 hasta O6, se solicita aplicar las fórmulas con referencia a valores y relativas para calcular el importe total. Bien, me hace falta esta tablita, por lo tanto yo voy a copiar esta información. Me voy a ir a este apartado y estos son mis datos. Clave del artículo. Vamos a volver a utilizar la opción de autorrelleno y yo le voy a poner en este caso ART de artículo 01. Le voy a teclear así. Le voy a dar un clic en esta opción. Vemos cómo se va autoincrementando y ahora sí, ya tengo mi clave y ya está mi información por aquí. El nombre, yo voy a copiar o voy a teclear cierta información de manera rápida y observamos que yo tengo una columna para precio y una columna para cantidad y una columna para importe. El precio. Este precio vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a cambiar el tipo de datos. Seleccionamos nuestro rango de precio. Vamos al tipo de datos moneda
y yo el precio lo voy a poner al azar, le voy a poner 25, le voy a poner 8, le voy a poner 10, 50 y 33. La cantidad. La cantidad va a ser un dato o un tipo de datos numérico, por lo tanto, este rango de información, este rango de celdas, le voy a cambiar el tipo de datos, va a ser de número y en mi caso para hacer el ejemplo le voy a poner un 2 y a este rango lo selecciono nuevamente y le voy a quitar las decimales. No me interesan las decimales de momento. Voy a teclear ciertos números al azar y nada más. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tengo mi pequeña tablita. Me regreso a esta indicación y voy a observar lo siguiente. Nos dice, considerando la tablita que se encuentra en el rango K1 hasta O6, se solicita aplicar las fórmulas con referencias a valores y relativas para calcular el importe total. Regresamos a esta tablita. ¿Cómo yo obtengo el importe total? Pues es muy sencillo. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Nos dice, el artículo 01, que son sabritas, el precio unitario es de 25 pesos. ¿Cuánto pagaría yo por 2? Pues si hacemos una multiplicación, obtenemos el resultado. Esa multiplicación se la vamos a decir a Excel que la haga. ¿Cómo la vamos a decir? Pues bien, con el signo igual porque va a ser una pequeña fórmula. Ahora yo le digo, ¿sabes qué? Vas a multiplicar el precio unitario de las sabritas, lo vas a multiplicar, ponemos el signo por la cantidad que aparece en esta celda, ¿sí? Esas dos celdas son las que están por ahí haciendo referencia. Le damos un enter y obtengo yo el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa para poder realizar el siguiente cálculo? Observamos, si yo le pongo, ¿sabes qué? Necesito saber cuánto pago por 8 refrescos si el precio unitario es de 8 pesos. Vemos que coincide la misma fórmula. Entonces, para hacer y automatizar más nuestro trabajo, lo que debemos hacer es hacer uso de fórmulas con referencia relativa. Veamos qué es lo que sucede. Me voy a posicionar en esta celda, que es la celda O2, dándole un clic en esta opción, le doy un clic, lo desplazo hacia abajo hasta donde tengo mi último artículo con la clave ART05, suelto y automáticamente vemos que esa información se complementa. Tengo ya el resultado de adquirir 8 refrescos a 8 pesos, obtengo el resultado o el importe que son 64. Si yo compro 10 chocolates cuando el precio unitario es de 10, yo estaría pagando 100 pesos. Y observan que de manera rápida ustedes resuelven ese pequeño ejercicio por medio de esas fórmulas con referencia a relativas. ¿Cómo corroboro yo la aplicación de fórmulas? Pues bien, si me posiciono en una celda, en este caso la celda O2, y presiono la tecla F2, voy a observar qué celdas estoy yo multiplicando. Me dice M2, la que está en color azul, por N2. Si yo me posiciono en la celda O6 y presiono F2, veo que en este caso la referencia relativa nos dice que es M6 por N6. Bien, este es otro pequeño ejemplo donde nosotros podemos aplicar el uso de referencias relativas. Solamente le voy a aplicar un diseño para que ustedes vean cómo se puede personalizar, y estas son estilos de celda que ya hemos visto en ejemplos anteriores. Bien, hemos visto en este video cómo utilizar las fórmulas con referencia relativa. Hemos visto al menos 3 ejemplos y la característica de ellos es que al momento de desplazar hacia abajo o desplazarlos de manera horizontal podemos automatizar muchos procesos y la fórmula se copia de forma rápida.